Buenos días, mi nombre es Aini Udamel y en esta oportunidad vamos a transformar números complejos de forma binómica a forma polar y luego utilizaremos el teorema de Moiré. Empezar a resolver los ejercicios. Primero vamos a resolver Z3 y para resolver un número de forma binómica a polar y encontrar su módulo vamos a utilizar esta fórmula en la que decimos que la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado va a ser nuestro módulo. En esos traducimos que para pasar un número de forma polar va a ser esa representación gráfica de los números imaginarios en el que va a haber una parte real y una parte imaginaria. Estos dos puntos, estas dos coordenadas van a formar un vector. Entonces, vamos a identificar cuál va a ser nuestra parte real e imaginaria, que la parte real va a ser la parte x y la parte y va a ser la parte imaginaria. Entonces vamos a pasar a resolver. Entonces decimos que z3 va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado más menos 5 raíz de 3 elevado al cuadrado. Entonces tenemos que, como esto es una base negativa elevada al cuadrado, nos va a dar un resultado positivo. Entonces z3 nos va a quedar raíz de 25 más, ahora tenemos algo interesante aquí, que hay dos bases con el mismo índice, entonces vamos a cancelar la raíz cuadrada y nos va a quedar un número, una cantidad subradical que va a ser el mismo número, es decir 3. Y este exponente a la 2 nos va a multiplicar el 5 y nos va a quedar 25 por 3. Ahora vamos a resolver esta multiplicación y lo vamos a sumar con el 25. Entonces nos va a quedar que 25 por 3 va a ser igual a 75, más el 25 que está aquí. Entonces pasamos a resolver y nos queda que 25 más 75 va a ser igual a 100. Entonces Z3 va a ser igual a raíz de 100, que va a ser igual a 10. Entonces ya estaría listo nuestro módulo. Ahora nos faltaría calcular el ángulo que se forma en el vector de nuestro plano cartesiano. Y para eso, para calcular ese ángulo, lo que vamos a tener esta fórmula va a ser, el ángulo va a ser igual a la menos tangente de y entre x, que va a ser la parte imaginaria entre la parte real. Entonces nos va a quedar así, el ángulo va a ser igual a la tangente, a la menos tangente, perdón, de menos 5 raíz de 3 entre menos 5, perdón. Entonces, ahora tenemos que, como hay dos factores iguales, estos dos 5 se cancelan y nos va a quedar que el ángulo va a ser igual a la tangente, a la menos tangente de raíz de 3. Y eso va a ser igual a 60 grados. Pero ahora tenemos que este no va a ser el ángulo completo, sino que el ángulo completo se va a indicar en el cuadrante en el que esté nuestro plano cartesiano. Entonces, ya sabemos que como los dos son negativos, va a estar en el tercer cuadrante. Por lo tanto, vamos a tener que restar este 60 por 270. Entonces, el ángulo de nuestro vector va a ser 270 menos 60. Y tenemos que nos da un ángulo de 210. Entonces, ahora vamos a terminar de finalizar los pasos para convertir de binómica a polar. Y vamos a multiplicar el módulo por el cis del ángulo que nos da. Entonces, Z3 va a ser igual a el módulo de 10 por el coseno de 210 más el seno de 210. Entonces sabemos que la suma de coseno y seno es igual a cis. Entonces ponemos 10 por el cis de 210. Entonces Z3 sería igual a 10 por el cis de 210. Ya estaría listo, transformado a polar. Ahora vamos a pasar a resolver Z4, que va a ser igual a 1 menos i. Entonces,
La 1 va a ser la parte real y el menos i va a ser la parte imaginaria y este menos i va a ser igual a menos 1. Entonces z4 va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 elevado a la 2 por el menos 1 elevado al cuadrado. Entonces sabemos que un número negativo elevado a un número par nos va a quedar un número positivo. Entonces va a ser 1. Aquí nos va a quedar 1 y los vamos a sumar y la vamos a meter dentro de la raíz de z4 va a ser igual a la raíz de 1 más 1 que va a ser z4 igual a raíz de 2 y ya estaría listo. Ahora vamos a calcular el ángulo de nuestro vector. Bórralo. Ahora vamos a pasar a resolver z4 que va a ser igual a 1 menos i. Entonces la 1 va a ser la parte real y el menos i va a ser la parte imaginaria y este menos i va a ser igual a menos 1. Entonces z4 va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 elevado a la 2 por el menos 1 elevado al cuadrado. Entonces sabemos que un número negativo elevado a un número par nos va a quedar un número positivo. Entonces va a ser 1. Aquí nos va a quedar 1 y los vamos a sumar y la vamos a meter dentro de la raíz de z4 va a ser igual a la raíz de 1 más 1 que va a ser z4 igual a raíz de 2 y ya estaría listo. Ahora vamos a calcular el ángulo de nuestro vector. El ángulo del vector va a ser igual a la menos tangente de la parte x entre la parte y, que va a ser la parte imaginaria, que va a ser menos 1 entre 1. Entonces, ese ángulo va a ser la menos tangente de menos 1 y eso va a ser igual a menos 45. Ahora, analizamos que la parte x está positiva y la parte y está negativa, por lo tanto sabemos que está en el cuarto cuadrante y como está en el cuarto cuadrante vamos a restar 45 menos 360 y eso va a ser igual a 315 y ya tenemos el ángulo del vector. Ahora para terminar vamos a multiplicar el módulo que nos dio por el ángulo. Entonces z4 va a ser igual a la raíz de 2 por el coseno de 315 más el seno de 315. Entonces la suma de coseno y seno va a ser igual a cis de 315 por la raíz de 2. Entonces z4 nos queda así y ya estaría listo. Ahora vamos a pasar a resolver este ejercicio de potencia de números complejos en forma polar y por eso vamos a utilizar el teorema de Moiré que nos dice que la potencia se va a multiplicar por el módulo y por el cis del ángulo. Entonces tenemos a z3 y a z4. Sabíamos que z3 nos había dado 10 y z4 nos había dado un módulo de raíz a la 2. Entonces eso lo vamos a multiplicar por el cis de los ángulos de z3 y z4 que nos habían dado 210 más 315. Y todo esto lo vamos a meter dentro de un paréntesis y lo vamos a elevar a las 3/4. Ahora sumamos los ángulos y eso nos da un cis de 525. Lo elevamos a la 3/4 y 10 por raíz de 2 nos da 10 raíz de 2. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la potencia por los módulos y el cis que nos dio. Entonces, nos queda 10 raíz de 2 por 3/4 por el cis de 525 por 3/4. El resultado de la potencia por el módulo nos da de 10,6. Y eso ahora calculamos la potencia por el cis y nos da 393,7. Entonces, ya con estas multiplicaciones, ya estaría listo nuestro teorema de Moiré. Y lo dejamos hasta ahí. Gracias por su atención. Espero hayan disfrutado mi video.